General tomó en cuenta 657 propuestas de ley. Yes, that would be great. Sorry, our Spanish channel was we had a little lag in the recording. So yeah, if you want to say hi again, that'd be great. Okay. All right. Hi, everyone. I'm Amelia Lobo. Hola, buenos días. Soy Amelia Lobo, soy especialista de política pública del estado de Colorado. Entonces, hoy vamos a hablar de momentos importantes en la sesión legislativa de 2022. La Asamblea General consideró 657 propuestas de ley y la mitad de ellas más o menos terminaron aprobándose, y Violencia Free Colorado siguió de cerca 42 de ellos, en los que desafortunadamente la mayoría de las propuestas de ley que no apoyamos sí pasaron. Los demócratas controlan la Casa de Representantes, el Senado y la oficina del gobernador. Y aquí tenemos el desglose de números de cada partido. Y vamos a hablar un poco de las expectativas que tenemos para el próximo año legislativo. Va a haber por lo menos 2 docenas de legisladores nuevos. Y siendo el partido de la minoría, los republicanos han pedido algunas estrategias para alentar el proceso. Por ejemplo, la obligación de leer en voz alta todas las propuestas de ley, y hubo grandes desacuerdos entre los dos partidos, entre cuestiones de seguridad, y hubo que hacer varias transacciones entre los partidos. Uno de los aspectos más singulares es que la composición de la legislatura va a ser muy distinta por la cuestión de nuevos distritos, nuevos mapas de los distritos electorales. Entonces va a haber muchos legisladores nuevos por cosas también de no reelección y nuevos mapas electorales. Algunos representantes fueron excluidos de los nuevos mapas, y a muchas de las personas simplemente ya no se están postulando para los puestos. Entonces hubo un impulso muy fuerte por lograr todo lo posible con la expectativa del fin del año y con los cambios que va a traer. Tenemos la expectativa de que los demócratas mantengan el control de la Casa de Representantes y la oficina del gobernador, y lo más probable también el Senado, pero hay que ver. Sin embargo, los demócratas están tratando de aprobar todas sus propuestas lo más rápido posible. Afortunadamente, las propuestas que nosotros apoyamos suelen ser bilaterales, o sea, con apoyo de ambos partidos. Uno de los enfoques de nuestro año fue el plan de rescate, financiamiento del plan de rescate. Fue aprobado en el año 2022. Los legisladores aprobaron más de 2.000 millones de dólares y más de 3 docenas de de propuestas de ley para cosas como vivienda, salud mental, desarrollo de mano de obra. Y nuestra meta principal es incidir en el legislado para que destinen ese dinero a cuestiones de violencia doméstica. Y eso es en respuesta a ustedes, a sus organizaciones, sus peticiones, el aumento de casos que manejan. Entonces, pues ojalá se necesita más fondo y esperamos poder atender. Bueno, esto es
un panorama general de cómo se ve el financiamiento entrando al nuevo año legislativo. El Estado cuenta con un poco menos de 4.000 millones de dólares. El año pasado se aprobó una ley que daba más apoyos a sobrevivientes de violencia doméstica y queremos seguir más en esa línea. Y también estamos haciendo mucha promoción antes de la sesión para decidir dónde destinar recursos a cuestiones de salud mental. Esto fue los fondos con que terminamos. Conseguimos 40 millones de dólares para sobrevivientes de violencia doméstica. No fue tanto lo que esperábamos y aunque sean millones, mil millones de dólares, hay, hay muchos grupos que quieren ese dinero, se lo pelean, entonces había tiempos difíciles en que hasta parecía que no nos iba a tocar nada, entonces estamos muy felices de contar con este dinero. La mayor parte de ese 38 millones de dólares irá al Departamento de Justicia Criminal. Resulta un poco confuso, pero hay también fondos federales que vienen de casos criminales, que eso se aprobó hace 5 años. Los estados han recibido dinero de este programa con un dramático aumento, con programas con la promoción. Sin embargo, esperamos un recorte un grande recorte, entonces vamos a poder usar estos fondos del año pasado y destinarlos a otros proyectos. Eso no nos ayuda a crear nuevos programas o atender nuevas necesidades, pero así evitamos que se cierren programas. Una de las partes muy especiales es que la mayor parte vino de ARPA funding, ARPA financiamiento. Había 6 millones de dólares que vino del Fondo General, que es parte del Estado, de la Tesorería General del Estado. Y hasta este momento no habíamos podido tener dinero del Fondo General para proveer servicios. La mayor parte de los estados sí lo tienen, entonces para nosotros era un cambio que queríamos ver desde hace mucho tiempo, entonces nos dio mucho gusto verlo este año. Es solo una vez, entonces la lucha va a ser continua, pero esperamos poder contar con estos dineros en el futuro. Los programas que van a recibir estos fondos ya habían solicitado dinero de Boca. Aparte, tenemos 6 millones de dólares que van a destinarse al programa de violencia doméstica. Ese es el programa estatal que está viene de otro rubro federal y lo reparten para los programas de violencia doméstica. Entonces ahí conseguimos 6 millones de dólares para el Fondo de Salud Mental, específicamente destinado a programas, organizaciones que tienen que ver con ataques sexuales y violencia doméstica. Esto tiene un alcance muy amplio, únicamente con que sean organizaciones que tratan estos asuntos, pueden entregar propuestas.
También hay 3 millones de dólares que se destinen a programa Vale, y esto es del procurador del estado, de los condados, y esto es, este dinero se va a destinar a las deficiencias que sufrieron otros programas. Y por último, 1 millón de dólares se van a destinar a CP. Este programa de víctimas de la delincuencia que viene también del Fondo General. Because it's from ARPA, it's temporary. It has to be spent or encumbered by the state by the end of 2024. Todos estos fondos se aprueban para un solo año, no son fondos que vamos a recibir de manera continua, entonces se tienen que gastar todos antes del fin del año. Se tiene que gastar este dinero antes del final del año 2026. Otros resultados de la misma propuesta de ley. La propuesta de ley permitirá al programa de violencia doméstica puede financiar programas de violencia sexual. También actualiza la definición de la violencia doméstica y su categoría de delincuencia. No cambia nada, tiene que ver con la ley o órdenes, solo cambia la definición y redefine a dónde van los fondos. La definición anterior se remontaba a los años 80 y solo tenía que ver con violencia física y acciones en contra de parientes o gente que vivía en la misma casa. Entonces, no abarcaba todo el trabajo que hacemos actualmente. Entonces, se ha actualizado, ahora se refiere a patrones de conducta que incluye abuso emocional, físico, sexual, con alguien que es o ha sido en una relación íntima. Entonces cambia un poco el lenguaje de la ley. También con esto se agregó cuestiones, programas culturalmente específicas. Esto no redefine el delito, sin embargo, la definición de la violencia doméstica es la primera vez que agregamos estas definiciones de manera parecida, tiene que ver ya con patrones de conducta, diferentes tipos de violencia y también para menores. También tiene que ver con definiciones que tienen que ver con coaliciones de indígenas. Y por último, hay lenguaje que tiene que ver con la igualdad. Hay muchas propuestas de ley que tienen que ver con, que tienen una declaración legislativa, que es que dice que parte de la ley no es vinculante de manera legal, sino expresa una intención, lo que el Congreso quisiera ver, pero agregamos algunas palabras para mostrar que las comunidades marginadas son los que sufren la mayor parte de la violencia doméstica. Entonces, para destinar los fondos, agregamos más información de género y de otros grupos desiguales. Oh, and Nancy, I see your comment about COVID. I have tested negative, so
It's not COVID, just a gulp, but thank you. No tengo COVID, afortunadamente, gracias por su preocupación. If there's no questions on that, Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a avanzar. These are some, as I mentioned, the legislature passed. Estos son algunas de las propuestas de leyes aprobadas por el Congreso para de fondos. Algunos de estos son pertinentes a sus programas, porque son oportunidades de nuevos financiamientos. No tienen que ver únicamente con la violencia doméstica, pero tienen que ver con salud mental, salud de comportamiento. Este es un resumen pequeño. En la columna de la mano derecha tengo a dónde va destinado el dinero. Algunos tienen otras funciones, otros propósitos, pero solo quería señalar las partes más pertinentes. En la primera propuesta de ley, 1281, son becas que se van a repartir por medio de la Administración de Salud de Conducta, que se creó este año por el Congreso. La información en la propuesta de lo que se puede financiar es muy amplia. Servicios que tienen que ver con salud de comportamiento, como prevención, servicios de crisis, recuperación, recuperación de trauma, capacitaciones para traumas, vivienda, etcétera. Entonces, hay muchas piezas diferentes. Diría que para todos estos políticas, todavía está por llegar toda la información más detallada. Y cuando tengamos información, la vamos a dar a conocer. 1281 también tiene mucho fondos, una expansión de tratamiento de salud mental para niños y familias y otras piezas menos. 1304 tiene que ver con vivienda y cae en estos fondos van a repartir por el Departamento de Asuntos Locales, muy amplio, lo que abarca. Algunos son específicamente relacionados con la infraestructura o vivienda accesible. Yo quería señalar en particular que incluye apoyo para renta para gente que haya sido afectada por COVID. Hay fondos para alcance en la comunidad. Y 1356 no tiene un propósito muy definido, sino para apoyar programas de pequeñas organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Fueron $100,000 lo que se aprobaron y eso se puede incorporar al propuesto de estas pequeñas organizaciones comunitarias. Lo que puede abarcar está bastante amplio. Puede ser infraestructura de organizaciones, construcción de capacidades, desarrollo profesional, planeación, expansión, desarrollo de programas o evaluación de los mismos. Un requisito es que estas organizaciones tienen que mostrar, tienen que comprobar que hayan sufrido algunos problemas debido a COVID. Si se tuvo que cerrar, si tuvo que despedir personal, si tuvo un aumento de sus gastos básicos. Y por último, 1377 tiene que ver con vivienda y gente en situación de calle. Tiene una larga lista de cosas que se pueden financiar. Yo quisiera señalar refugio de emergencia temporal.
that's just want this to be on everyone's radar, more information. Pues nada más que tengan esto entre la mira, que sepan que pueden I'm just talking contar con estos through it. It's resultados. not the most exciting thing, but Hablar de fondos, pues no lo más emocionante, pero okay. So moving beyond the funding bills, the money, another bill that we worked on was Senate otra Bill propuesta de ley que trabajamos statewide domestic violence. tenía que ver con fatalidades de violencia doméstica. Hacia el principio de la sesión legislativa nos dimos cuenta que no habíamos aprobado una ley. Nos dimos cuenta que podían terminar los fondos, entonces pasamos esta propuesta de ley que se extiende el financiamiento para 5 años más. Cuando se creó esta mesa, la legislación puso el requisito que analizáramos la información en todo el estado relacionada con la violencia doméstica y publicar un informe todos los años con recomendaciones sobre cambios de política, recomendaciones para el Congreso, identificando tendencias entre esos cambios. Entonces va a continuar con estos trabajos y se agregan nuevas responsabilidades como proveer capacitaciones para gobiernos locales, comunidades locales que quieren formar equipos, quieren tener mayor interacción con la comunidad, comunidades marginadas y desarrollar prácticas, dar a conocer, divulgar las mejores prácticas para atender estos asuntos. También pudimos conseguir más dinero para esta mesa. No fue tanto lo que quisiéramos. Queríamos tener más personal para continuar el trabajo. Sin embargo, va a dar financiamiento para recursos adicionales. Hay gente que está haciendo muy buen trabajo, este trabajo importante. Y si nos faltan recursos, entonces afortunadamente pudimos conseguir más fondos. A continuación, 1210, que fue el atardecer, es un nombre para las leyes que terminan después de determinado plazo de tiempo. Una vez que cada cuantos años la organización o la mesa o la comisión se analizan para ver si deben de continuar después de ese plazo y se da el tiempo para recomendar cambios. Esto sucede muy seguido. Hace años con personal en los consultorios de dentistas y esto tiene que ver con violencia doméstica. La recomendación tienen que ver con cosas bastante sencillas, que hubiera otro proceso del atardecer de evaluación, que hubiera más requisitos sobre cómo evaluar los profesionistas de salud mental y cambios al registro de huellas digitales. Entonces, en el proceso, los congresistas pueden seguir con las recomendaciones, y es lo que todos se espera, y a veces no sale como uno espera, y ha sido la situación tal durante las audiencias a principios de la sesión legislativa. Algunos congresistas expresaron algunas preocupaciones y querían cambios, por ejemplo, pensando, por ejemplo, que 11 años era un plazo demasiado largo.
sí, mucho más largo de lo que acostumbra. También había preocupaciones relacionadas con, ahorita no hay muchas evaluaciones de cumplimiento, sobre todo para los infractores más serios. Entonces hubo cambios. La próxima evaluación va a ser en el año 2027, o sea, 5 años. Y había cambios para que la mesa desarrolle un programa, un plan de recolección de datos y expedir un informe anual sobre cuánta gente recibió tratamiento, cuánta gente cumplió con el programa, cuántos profesionistas, cuántos solicitaron participar en el programa. Y eso es lo que sucedió con esta propuesta de ley. Y también cada 2 años van a tener que evaluar 10% de los proveedores de servicios. So the next one I wanted to mention is Senate Bill 150, which was related to missing and murdered indigenous. El próximo ley era 150, que tiene que ver con parientes indígenas asesinados y extraviados. Y esto llegó después de preocupaciones de que había insuficiente atención a estas cuestiones. Crea nueva oficina encargada de familiares extraviados y asesinados de indígenas y que impone algunos metas y requerimientos. La intención general es mejorar la atención a estos casos, establecer protocolos para dar a conocer las mejores prácticas de cómo la policía puede responder a denuncias, que haya mayor coordinación entre diferentes agencias tribales del FBI, policía local. Va a facilitar más capacitaciones para la policía y para el público. También promocionar conocimiento en el público, que el público entienda un poco más. Va a haber una página web con información para el público y sobre los actos legislativos. También siempre que ocurra violencia dentro de las comunidades indígenas, que se avise a las agencias tribales. Algunos de estos aspectos de esta ley no pasaron. Algunas de las preocupaciones ha sido la circulación de información. En muchos casos, los familiares no están bien informados, entonces hubo unos ajustes que da mayor control sobre el manejo de la información. Y eso no era todo lo que esperábamos, y los cambios se hicieron con la finalidad de que no se desechara, que sí fuera aprobado. Entonces, un buen paso hacia adelante. Eh, 1240 tiene que ver con los informadores obligados. En este momento no hubo ningún cambio que tenga que ver con el manejo de informadores obligatorios. Esperábamos tener mayor claridad sobre el plazo de informar y las responsabilidades de uno frente a las responsabilidades
de las organizaciones para las que trabaja. Sucede que todo esto es muy complicado y hay mucha gente que tiene muchas opiniones. Entonces, esta vez no hubo ningún cambio, pero sí se creó una comisión que tomará en cuenta estos asuntos y hará recomendaciones al Senado, al Congreso del Estado. Queríamos tener a los sobrevivientes que tuvieran más tiempo para meter denuncias. Anteriormente el plazo era 24 horas y logramos que se extendiera, queríamos extenderlo el plazo a 72 días. Entonces, en ese momento no se logró, pero son cuestiones que va a discutir la comisión que se tiene que formar para principios de 2023 y emitirá un informe en el año 2025. Estos no son cambios muy inmediatos, pero ya más adelante. Violencia, tanto nosotros como la otra organización vamos a estar en esa comisión. Señalo, esta no es una lista completa de todas las cosas que estamos manejando, sino los puntos más pertinentes para los promotores. Uno de eso es la definición de lo que tienen que ser los informadores obligatorios. No es muy claro. Ahorita sus responsabilidades, nos queremos aclarar, redefinir más claro y con sus planes de seguridad y con violencia doméstica, ataques sexuales. Encontramos mucha disposición a estas sugerencias que deberá haber algunas unas excepciones y más provisiones para los sobrevivientes. A veces informar inmediatamente no siempre es la opción más segura para un sobreviviente de violencia doméstica. Entonces hubo buena recepción de estas cuestiones. También tenemos informar sobre jóvenes, adolescentes que se tienen que informar y también la cuestión de que informadores obligatorios si tienen la responsabilidad de denunciar incidentes fuera de su campo profesional. Es un poco decepcionante que no pudimos lograr todo lo que queríamos, pero eso es más para más adelante. Ahora, la ley de salud reproductiva que pasó este año debido a las preocupaciones relacionadas con el acceso al aborto a nivel federal, que hemos visto cambios fuertes con el fin de las leyes federales, pero el aborto sigue siendo legal en Colorado y entonces no hubo ningún cambio. Lo que hace esta ley es codificar, es hacer, convierte el aborto en un derecho, que significa decisiones sobre la salud reproductiva sin injerencia del gobierno. El impacto más grande de esta ley, que vamos a ver esta ley, con esta publicación, se espera un aumento de demanda de personas que vienen de fuera de Colorado para tener acceso al aborto aquí. Muchos estados conlindantes ya han legalizado el aborto y criminalizado el aborto, por lo que tendrán que viajar a Colorado para conseguir estos servicios.
Yo no soy el que haya venido a trabajar en ese tema, entonces si la otra persona quiere intervenir, pero hay discusión sobre cómo proveer capacitaciones y cómo se va a ver esto ya en Colorado. Algunas cuestiones más que quiero mencionar. 1288 hace más fácil que los trabajadores sexuales metan denuncias si sufren un ataque o abuso o ayudar a otra persona que ha sido víctima de abuso. Da inmunidad de las leyes en contra de la prostitución para que los trabajadores sexuales igual puedan denunciar delincuencia. Los delitos tienen que ver con asesinato, homicidio accidental, secuestro, asalto. La intención es que los trabajadores sexuales puedan denunciar crímenes sin que se les acuse a ellos mismos de un delito. Vamos a juntar una mesa para que va a tocar estos temas. El 049 hizo algunos cambios de ley de derechos de víctimas. Hay gente que está trabajando más de lleno de esto. Sin embargo, yo quiero mencionar de los cambios importantes. Abarca ya más tipos de delitos, por ejemplo, invasión de privacidad, y tiene nuevo lenguaje relacionado con derechos. Ejemplo, el derecho de que el procurador informe a las víctimas, la intervención, la determinación de su caso. La corte tiene que dar servicios de intérprete como se necesite durante todo el proceso. Hay otras piezas adicionales. La víctima tiene derecho a recibir una explicación del procurador si acaso el infractor no cumple toda su sentencia. La Organización de Violencia Doméstica de las Rocollosas está aumentando su capacidad de atender a gente, están proviendo capacitaciones. Y por último, otra ley que no tiene ningunos cambios, pero crea una comisión que va a desarrollar un plan piloto para analizar víctimas de violencia criminal que hayan sufrido también heridas, lesiones cerebrales. Hay discusión entre las diferentes oficinas de Procuradurías en el Estado para ver en qué va a consistir este trabajo, cómo dar seguimiento del tratamiento, cómo se va a pagar. La comisión tiene que expedir un informe antes de finales del 2023 y entonces sabremos más una vez que hayan extendido ese informe. ¿Qué sigue? Hay más información sobre todas estas leyes en estos enlaces que se presentan aquí.
Y ya que tenemos un poco tiempo exactly to look those up. extra, quiero mostrar cómo se puede buscar esta información. Entonces voy a parar la pantalla para mostrar cómo puedo llegar a estas páginas web. Okay, can we see the legislature website right now? Ahora, como pueden ver, la Asamblea General del Estado de Colorado, pues con más detalles siempre pueden ir, es leg.colorado.gov. Entonces, por ejemplo, uno nada más ingresa ahí el número de la ley, clicar allí, entonces sale estas opciones, entonces servicios para víctimas de delincuencia. Todo el texto de la ley, quiénes son los que promocionaron, y a veces el lenguaje es un poco complicado. Explicamos apuntes recientes, tiene un resumen de la ley y además en nuestra página web violencefreecolorado.org, en donde tenemos la página de políticas, puede ver nuestro informe completo de la resumen de la sesión legislativa que va a salir en nuestro boletín que ya está circulando desde hoy, que tiene información tanto de lo que sucedió en el Congreso como todas las leyes que se aprobaron relacionadas con la violencia. Y está mero abajo, hay un resumen de todas las leyes que estuvimos monitoreando o que propusimos. Como había dicho, 42 leyes que promovimos. Sorry for your patience as I just check over. Okay. So yeah, you can learn more at both of those websites. We also Entonces, have en estos sitios web se puede conseguir más información. that meets on the second Wednesday of También each month la Comisión de Políticas Públicas interested in joining in. va a tener su reunión muy pronto. Si a alguien le interesa asistir, también puede hacerse suscriptor a una lista de alertas. Estas son alertas que damos de vez en cuando para una manera de enlace entre el Congreso y el público y también informar sobre el trabajo federal que hicimos. Uno puede hacerse suscriptor de estas listas y le va a llevar informes de vez en cuando. Y también si tienen preguntas, aquí está en nuestro correo electrónico. Entonces, si pueden poner preguntas, yo estoy a punto de dejar esta organización en algunos días, pero se pueden comunicar conmigo, pero más adelante van a estar en muy buenas manos con Roshan y con demás compañeras. Van a seguir con el trabajo de política y en lo que se contrata a nuevo director. Pueden comunicarse conmigo o con las demás compañeras. Si tienen algunas preguntas, yo ya tengo mucho rato hablándoles. Esto ya es darle las gracias y abrir el espacio a cualquier pregunta. Hola, soy Roshan. Entonces vamos ahora a dejar la grabación. Entonces con toda confianza pueden hacer sus preguntas.
y todos van a poder hacer su pregunta. Este es el momento. And thank you everyone in the chat. Y muchas gracias por hacer llegar sus comentarios en el chat. If there aren't any questions and I just explained everything perfectly, that's fine. Si no hay ninguna pregunta y yo expliqué las cosas perfectamente, aquí podemos estar otro rato. Mientras en lo que piensan, quiero dar las gracias a Amelia, que es su penúltimo día, nos da mucha tristeza, pero ha hecho un trabajo extraordinario este año en esta sesión legislativa. Ella entró no esperando hacer tanto trabajo, pero asumió toda la responsabilidad y cumplió muy bien. Y le quiero dar las gracias. Y ustedes que han venido siguiendo su trabajo saben lo maravilloso que ha sido todos sus esfuerzos. Y nos da tristeza, pero la apoyamos en sus próximos pasos. So yes, sending lots of love. For those of you who have been working with Amelia closely on the Public Policy Committee. Los que han venido trabajando con Amelia, We will have our Public Policy Committee meetings as normal. Monica, our new executive director. las reuniones van a seguir siendo el mismo calendario. And Katie, our public policy lobbyist, our contract lobbyist, sorry, is also still working with us and will be a part of those. Y Katie, que trabaja con el cabildeo, va a seguir trabajando con nosotros. Entonces nuestras labores continúan, no va a ser igual sin Amelia, pero vamos a seguir con los mismos programas y con la misma participación. Quick update. Oh, go ahead. Oh no, I was just going to say, like all of you being engaged has been hugely helpful and key in things like getting La participación de todos ustedes ha sido clave en hacer pasar en las leyes, los nuevos programas. Sus experiencias ayudaron mucho a que se aprobaran estas leyes y no pudimos verlo hecho sin ustedes. Creo que tenemos una encuesta. Un segundito, iba a agregar una cosa más. Amelia mencionó la comisión de evaluación de violencia doméstica y la nuevo puesto de coordinador. Ya se contrató a una persona que va a estar con nosotros en un par de semanas, el 26 de julio, en nuestra llamada a nivel estatal. La nueva persona va a querer saber opiniones de ustedes y va a hablar de maneras en que pueden participar en actividades. Y esta presentación, el informe de resumen de actividades legislativas está disponible también en español si alguien lo quiere compartir esta información. ¿Alguna pregunta más? Quiero dar las gracias a ustedes por estar aquí en lo que no es el día normal. El próximo mes volveremos a nuestro horario calendario normal. And I feel like I sound like an advertiser, but Facts and Snacks next month will also be amazing. We're going to have an organization called 10 by 10, which is a helpline for people who use abusive behaviors that we've started a partnership with this year. And they will make that line available for free to folks in Colorado. So if you are working on your hotline and an abuser calls or someone who's using abusive behaviors, it's a new resource. So feel free to join us next month. I think it'll be really great information there as well. El próximo mes vamos a hablar de la llamada telefónica para infractores de abusos a los que puedan llamar
Ahora queremos sus opiniones, siempre queremos su información detallada, entonces busca a cualquier integrante del personal y aquí ya lanzamos una encuesta. Aquí dice, la información que se presentó hoy me ayuda a sentirme más confiado al apoyar a sobrevivientes dentro de mi trabajo. Estoy de acuerdo, significa 5. Estoy en desacuerdo, se indica con el número 1. El material que se presentó, pues muchas gracias a todos, los apreciamos, agradecemos mucho. Yo creo que ya se nos acaba casi el tiempo, pero si tienen alguna más pregunta, si no, les regresamos unos minutos de su día, agradeciéndoles todo el trabajo. Gracias, Amelia, por estar con Violence Free y por todas tus aportaciones que hicieron mucha diferencia. Muchas gracias a todos y nos vemos en la reunión estatal.